Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más notorias y, desde luego, más buscadas del narcotráfico a nivel mundial, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho. Para entender el imperio que llegó a construir, primero tenemos que desandar todo el camino que le llevó desde la nada más absoluta hasta la cima del poder. Para entender de verdad el ascenso de este personaje, tenemos que hacer algo un poco fuera de lo común. Vamos a empezar por su caída, porque es justo el final de su historia lo que nos da la clave para comprender todo lo que vino antes. La fecha 22 de febrero de 2026. El lugar, Tapalpa, en el estado de Jalisco, México. Un día que, sin duda, quedaría marcado a fuego en la historia de la lucha contra el crimen organizado. Y ojo que aquello no fue una simple redada, fue una operación militar en toda regla. Las fuerzas federales, con el Ejército y la Guardia Nacional a la cabeza, rodearon por completo el escondite de El Mencho. El enfrentamiento fue, como os podéis imaginar, brutal, y en mitad de todo ese caos, el líder del cártel cayó herido de gravedad. Poco después se confirmó su muerte, se ponía fin a años y años de una cacería que parecía no tener fin. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo un hombre de origen humilde acaba convertido en un objetivo prioritario a nivel mundial? Pues para responder a eso, tenemos que rebobinar. Ahora sí, nos vamos atrás en el tiempo, porque la historia de Nemesio Oseguera Cervantes no empieza con ejércitos y poder, para nada. Empieza en la humildad de un pequeño pueblo y con un momento clave que lo cambiaría todo, su deportación. Nació en el 66, en Aguililla, Michoacán, una zona muy rural. Como tantos otros, buscó una vida mejor en Estados Unidos, pero su camino se torció muy rápido. Acabó detenido por tráfico de drogas. En los años 90 lo deportaron, pero este regreso forzoso a México, que para muchos sería un fracaso, para él fue una encrucijada. Se encontró con un país en plena guerra entre cárteles y vio una oportunidad. Y para el año 2010, esa oportunidad ya tenía nombre: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es aquí, justo aquí, donde el Mencho pasa de ser un delincuente deportado a convertirse en un auténtico capo. Su vuelta a México no fue para empezar de cero. Fue para construir un imperio criminal que iba a redibujar por completo el mapa del narcotráfico. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, fundado oficialmente en 2010. Su expansión fue de verdad explosiva. Aprovechó las luchas internas de otros cárteles y, con una violencia que no se había visto antes, se hizo con el control de rutas y territorios por casi todo México. En un tiempo récord se convirtió en una de las organizaciones más poderosas y sobre todo más temidas del país. Pasemos ahora a ver cómo operaba esta organización, porque su método, su modus operandi, define a la perfección el carácter de su líder. La estrategia del CJNG era muy clara: fuerza bruta. Su expansión fue increíblemente agresiva y, a diferencia de otros, ellos no evitaban el conflicto directo. Al contrario, lo buscaban. Desafiaban a las fuerzas de seguridad con armamento de tipo militar. Y a nivel mundial, su negocio se centraba en el tráfico de cocaína, metanfetamina y, muy importante, el fentanilo, la droga que acabó inundando los mercados internacionales. Su poder llegó a ser tal que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, le puso un precio multimillonario a su cabeza. Ofrecer millones de dólares por la captura de alguien no es solo una táctica, es toda una declaración de intenciones. Con esto, el Mencho entró oficialmente en el club de los fugitivos más buscados del planeta. Pero hasta los imperios más sólidos tienen grietas, ¿no? El cerco sobre el Mencho se fue estrechando, y no solo por la vía militar, sino atacando donde más duele, su círculo íntimo. El golpe más devastador fue, sin duda, la extradición y condena a cadena perpetua de su propio hijo, Rubén Oseguera, el Menchito. La presión ya no era solo profesional, se había vuelto algo muy, muy personal. Y esto nos trae de vuelta al presente, al día después de su muerte en Tapalpa. Con el líder caído, ¿qué pasa con toda la enorme estructura que construyó? Y aquí está la clave para entender el futuro. A ver, la muerte de un líder carismático es un golpe durísimo, no hay duda, pero una organización como el CJNG está diseñada para sobrevivir. Es una red muy descentralizada, muy arraigada en el territorio. Eliminar a la cabeza no garantiza para nada que el cuerpo muera. Lo que nos deja con la gran pregunta en el aire: ¿la muerte de un capo es realmente el fin de su imperio? La historia de Nemesio Oseguera Cervantes terminó en una azotea de Tapalpa en 2026, pero la historia de la organización que creó y de la violencia que desató podría estar muy, muy lejos de su capítulo final.